Entonces nosotros hasta la clase anterior evaluamos al paciente en cuanto al diagnóstico, hacemos diagnóstico de hipertensión, eh, vimos todos los estudios o las evaluaciones que tenemos que hacer en todo paciente hipertenso, sobre todo para estimar el riesgo cardiovascular, y eso nos va a servir para saber en qué momento tenemos que iniciar el tratamiento, para evaluar si hay otros factores de riesgo que hay que tratar u otras comorbilidades que nos van a condicionar en el tratamiento. Y hoy vamos a hablar entonces de el tratamiento. Que si bien, bueno, ustedes no hacen consultorio, por ahí a veces, bueno, y que tampoco hacen seguimiento de pacientes internados porque después se siguen con sus médicos cabecera, pero es una cosa que se puede modificar o empezar a ver en qué momento ustedes podrían empezar a hacer eso, porque es muy importante a futuro que ustedes sepan manejar consultorio, porque es una falencia muy importante, no van a ser siempre internación o siempre unidad coronaria, y tienen que saber cómo tratar a estos pacientes. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar la hipertensión arterial? ¿Cuáles son los beneficios de tratar la hipertensión arterial? Porque una disminución de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 5 en la diastólica se asocia a significativas reducciones en los eventos cardiovasculares graves, aproximadamente un 20%. Esto significa que hay un 10 a un 15% de reducción de mortalidad por todas las causas, 35% reducción de ACV, 20% de las complicaciones coronarias y 40% la incidencia de insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento va a tener dos pilares: las intervenciones en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. Quizás me gustaría enfocarme en las intervenciones en el estilo de vida, que son en las que quizás menos nos enfocamos cuando abordamos un paciente hipertenso y nos resulta más fácil indicar un fármaco. Pero veamos cuáles son las intervenciones que debemos indicar, cómo las debemos indicar y cuáles son los efectos. Entonces, lo que es prioritario es adherir a un plan de alimentación saludable reducido en sal. Esto la OMS ya lo determinó, que recomienda que no deberíamos exceder el consumo medio de sal en más de 5 gramos diarios. Cuando hablamos de sal, 5 gramos de sal equivalen a 2 gramos de cloruro de sodio, y esto equivale a una cucharadita, pero ni siquiera es como esta figura que es colmada, sino que es una cucharadita al ras. Esos son 5 gramos de sal diario. En la Argentina, por ejemplo, el consumo medio de sal es de 13 gramos, muy superior a lo que está recomendado. Pero hay que tener en cuenta que la sal que nosotros debemos indicar como máximo, esto de 5 gramos, es la sal visible, que es la sal añadida durante el cocinado o el condimentado de los alimentos, pero que no representa habitualmente más del 20% del consumo total de sal, sino que también está la sal invisible, ya sea la sal que forma parte natural de los alimentos, pero eso es solo el 8%, pero lo más importante es esto, que el 72% es la sal que está en los alimentos transformados, en los alimentos ultraprocesados. Entonces, estos 5 gramos de sal diarios como máximo deben incluir esto: la sal visible y la sal invisible. Esta medida de reducir el consumo de sal impacta en una reducción de la presión arterial sistólica en hasta 5 milímetros de mercurio. ¿Y cómo tenemos que indicarle al paciente que sepa leer los etiquetados de los alimentos? Que sepa que los alimentos que están muy procesados tienen mucha cantidad de sodio. Entonces, primero nosotros tenemos que enseñar en parte a leer las etiquetas, y bueno, y sepamos nosotros más o menos cómo leemos las etiquetas, sobre todo del exceso de sodio. En nuestro país, cualquier alimento que tenga más de 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría, en otros países se mide en los miligramos de sodio por cada miligramo de alimento, pero nosotros en nuestro país es más de 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría de alimento va a tener el etiquetado. ¿Por qué se toma esto de 1 miligramo, 1 kilocaloría? Porque en teoría la alimentación saludable de una persona promedio es de 2.000 calorías. Entonces, en 2.000 calorías estarían incluidos los 2.000 miligramos de sodio. Entonces, ese es el punto que se toma.
en los alimentos sólidos. Por ejemplo, para las bebidas no calóricas, va a tener el cartelito, o el octógono, cuando tenga más de 40 miligramos cada 100 mililitros de bebida. ¿Y dónde está el sodio en los alimentos? Bueno, hay que saber dónde está el sodio en los alimentos, cuáles son los alimentos que tienen más contenido, los lácteos, cuanto más duro es el queso, tiene más sodio y tiene más grasa, cuanto más blando y más blanco, tiene menos sodio y tiene menos grasa. Entonces, sepamos dónde están incluidos el sodio en los alimentos. Por ejemplo, si ustedes le enseñan a los pacientes o ustedes mismos se ponen obsesivos en cuanto al tema, fíjense que yo les dije que va a tener el octógono de exceso de sodio cuando tenga más de 1 miligramo por kilocaloría. ¿Qué significa esto? Que casi todos los alimentos van a tener el octógono, pero entonces uno por ahí lo que le puede sugerir a la persona es que elija entonces las porciones. Por ejemplo, de los quesos, sepan que casi todos, excepto el Saint-Paulin, van a tener un exceso de sodio. Hasta el queso por salud, ustedes pueden pensar que es un queso saludable, lo es, porque es rico en proteínas y demás, pero si ustedes se fijan, 219 kilocalorías tienen 430 miligramos, o sea, el doble casi. Entonces, por eso tiene el octógono de sodio. Ahora, una porción va a aportar una porción de 66 calorías, le aporta el doble de kilocalorías de sodio, pero aporta 129 miligramos. Es decir, si la persona quiere comer, o merendar o desayunar con una tostada y una rebanada de queso, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es excederse en las porciones. Pero si quiere hacer una dieta muy baja y reducida en sodio, el que debería elegir este. Obviamente, cuanto menos sodio tiene menos sabor. Pero no es que es un queso desabrido del todo. Yo lo he probado y tiene algo de sabor, pero por supuesto que este es mejor. Y por supuesto que estos son aún más sabrosos, pero fíjense, un pate gras tiene 113 calorías de la porción, tienen 208 miligramos. Va a tener, por supuesto, el octógono negro. El queso azul aún más, tiene 3 veces más. Entonces, una pequeña porción puede, pero tengamos en cuenta que en los alimentos, por ejemplo, si el paciente se hace una pizza, fíjense, no le va a aportar tanta cantidad de sodio, pero tengamos en cuenta que la masa de la pizza tiene sodio, el tomate que le agregaban a la pizza tiene sodio, entonces va a ser un alimento excedido en sodio. Por ejemplo, 3 rebanadas, 3 fetas de jamón cocido tienen, que una feta tiene una cantidad excesiva de sodio, o aporta la mayor proporción de sodio, la mitad del sodio que nosotros deberíamos consumir en el día, la tienen 3 fetas de jamón cocido. Es un alimento que es saludable porque tiene muchas proteínas, casi nada de grasa, pero tiene mucho sodio. Entonces, tengamos en cuenta eso, sobre todo en gente que hace dietas restringidas en hidratos de carbono, que por ahí se orientan hacia una dieta más excedida en proteínas, como consumiendo jamón cocido, están consumiendo con 3 fetas la mitad del sodio del día. Fíjense, acá una salchicha y media tiene, tiene 505 miligramos de sodio. Y, por supuesto, el jamón crudo está 10 veces más de lo recomendado para no tener el octógono negro, ¿sí? Entonces no significa que no puede comer nada, significa que tiene que saber ir sumando la cantidad de sodio para ir viendo si no se excede. También lo que se recomienda es que si de repente una persona tiene una fiesta y se excede en sodio, que no por eso se sienta tan mal o que de ahí en más no siga más el tratamiento, sino que se lo permita, pero que después vuelva a introducirse una dieta libre de sodio. Entonces, con respecto a la reducción del sodio, ¿cómo se recomienda seguirla? No agregándole sal a las preparaciones una vez que se cocinaron. Si se quiere agregarle sal durante la preparación, pero no después, no poner, por supuesto, el salero en la mesa, y tratar de utilizar otros condimentos, ¿sí? Además de la dieta reducida en sodio, lo que se recomienda es una dieta saludable, que va a venir bien, no solo
para el tratamiento de la hipertensión, sino para el resto del estilo de vida saludable. La dieta DASH es una dieta que se gestó básicamente para el tratamiento de los pacientes hipertensos, que es una dieta que se basa fundamentalmente en frutas y verduras, cereales integrales, lácteos y leche bajas en contenido graso, frutos secos, semillas y legumbres, bajo en contenido de grasas y aceites, bajo en contenido de carnes con grasa, ¿sí? Entonces, estas son las proporciones de cada uno de estos alimentos que se recomienda según la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta que se ha probado, se ha comparado con otras dietas y ha demostrado un beneficio en reducción de la presión arterial y en eventos. Pero estas porciones no son porciones por peso o porciones estándares, que si no, si ustedes se quieren introducir bien en el tema de cómo recomendar o de tenerlas preparadas para sus pacientes, acá se las pongo en más grande, las porciones de cada uno de estos alimentos son estas. Por ejemplo, cuando hablamos de una porción de granos, que pueden ser, por ejemplo, trigo integral, es una rebanada, una porción o media taza de cereal, o media taza de arroz, o media taza de fideos. Eso es una porción. Por ejemplo, nos vamos a los dulces o azúcares agregadas, que en teoría la dieta de DASH recomienda 3 porciones a la semana. Sería, una porción es una cucharada de azúcar a la semana. O sea, son 3. Una cucharada de jalea o de mermelada, o media taza de sorbete, que sería un helado, o una taza de líquido limonada endulzada con azúcar. Es decir, si ustedes se ponen con el tema de las dietas y quieren recomendarla, tengan en cuenta a qué corresponde cada porción. Acá está más en chiquito cada una de las porciones, y estas son las porciones que se recomiendan para una dieta de 1.600 calorías, reducida en calorías para reducción también del peso, y una dieta más estándar de 2.000 calorías. Bueno, la dieta DASH, comparada con otras dietas y asociada a una reducción del contenido de sodio, porque puede ser no reducida en sodio también, ha demostrado beneficios cardiovasculares y una reducción de hasta 11 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. ¿Qué otra cosa debemos recomendar a los pacientes? Limitar el consumo de alcohol, sobre todo cuando hay un consumo excesivo de alcohol. Entonces, la reducción de la ingesta en quienes presentan consumo excesivo de alcohol lleva a una reducción de 5.5 milímetros de mercurio en la sistólica y hasta 4 en la diastólica. ¿Qué se recomienda? En las mujeres decirle que hasta solo 1 unidad por día, y en los hombres hasta 2 unidades por día. Y la unidad corresponde a 300-350 centímetros de cerveza, lo que sería como una lata. Las mujeres podrían tomar entonces una lata por día y los hombres hasta 2. Un trago de 45 es una porción y una copa de vino de 150 es una porción. Por supuesto que si el paciente no toma alcohol, no deberíamos decirle que tome alcohol, como se les decía antes, para los efectos cardiovasculares, porque está el tema del alcoholismo y el gen o la predisposición genética a volverse etilista. Entonces uno no debería a nadie decirle empieza a tomar alcohol. Si toma alcohol, que modere; si no toma alcohol, que siga sin tomar alcohol. Como parte de las intervenciones del estilo de vida, por supuesto a los pacientes le tenemos que enfatizar en que tienen que mantener un índice de masa corporal saludable entre 20 y 25 y una circunferencia en la cintura adecuada, menor a 94 en el hombre, menor a 80 en la mujer, para reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Los beneficios en la salud guardan una relación lineal con el descenso de peso. Se ha demostrado una reducción de la mortalidad global, una disminución de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, mejoría del control de la presión arterial, la diabetes y la dislipemia, y se ha demostrado hasta 5 milímetros de mercurio en reducción de la presión sistólica. Lo que se recomienda es entonces decirle al paciente que trate de bajar entre un 5 y un 10% de su peso en lo que sería el año, por ejemplo. No que baje de peso bruscamente, porque sabemos que está destinado al fracaso. Estas intervenciones pueden ser levemente diferentes cuando nosotros tratamos un paciente joven que cuando tratamos un paciente añoso, y le llamo añoso yo al paciente de más de 80 años. En el paciente de más de 80 años lo que se sugiere es no ser tan obsesivo con esto de la sal, porque al reducirle el consumo de sal a los pacientes mayores de 80 años, quizás la dieta se vuelve
muy insípida para ellos y los exponemos a que se desnutran y que bajen su contenido de proteínas y de que empiecen a perder masa magra. Lo mismo que con la reducción del peso. Hay que tener mucho, excepto que el paciente sea un obeso, no pedirle que baje de peso, por el tema de evitar la reducción de la masa magra de los pacientes, que puede ser muy problemática. Entonces, todas estas intervenciones, así como yo se las estoy explicando, es para menores de 80 años. Con respecto a la actividad física, hay que indicar como parte del tratamiento integral de la hipertensión para disminuir los valores de presión arterial, disminuir el peso corporal, disminuir el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedad coronaria, CV, para bajar la mortalidad cardiovascular y total. Todo esto se ha demostrado con respecto a la actividad física. Pero tengamos cuidado cuando el paciente no tiene su presión todavía controlada. Con valores mayores a 180, 105 hay que evitar la actividad física regular hasta no bajar los valores de presión arterial de forma farmacológica. Ya con estos valores de presión arterial posiblemente nosotros tenemos que iniciar tratamiento farmacológico. Entonces tengamos mucho cuidado. No va a ser la primera vez que a un paciente que tiene estos valores se lo mandan a hacer actividad física, a dar vueltas a la placita de News, allá recuerdo mi época de residente, y venían los pacientes disecados. ¿Por qué? Porque tiene una presión no controlada, posiblemente inactivos previos, y hacen una elevación súbita de la presión arterial y pueden hacer una complicación cardiovascular. Yo los he visto. Con respecto a la actividad física, lo que se sugiere es ser bastante intensos. Se le puede sugerir realizar una actividad física de moderada intensidad aeróbica. ¿Cómo lo medimos? Ustedes saben cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima en base a la edad cuando hacen una ergometría, ¿no es cierto? Bueno, 220 menos la edad es la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, una actividad física moderada sería llevar al paciente entre un 64 y 76% de la frecuencia cardíaca máxima. Si uno no quiere estar calculando a qué frecuencia cardíaca se tiene que manejar, es diciéndole que el paciente debería poder hablar mientras va caminando, pero no cantar. Sería así. Y eso se sugiere que se hagan 150 minutos semanales y aumentar gradualmente para llegar a los 300 minutos semanales. Es decir, bastante, ¿sí? Más de lo que uno piensa que le debería recomendar. Ahora, si el paciente tiene capacidad para hacer una actividad aeróbica de alta intensidad, entre 77 y 95% de la frecuencia cardíaca máxima, tiene que estar entrenado para eso, y cómo lo valora es un paciente que tiene una actividad física aeróbica que no puede ni cantar ni hablar mientras lo hace, o sea, tiene que estar respirando, ¿sí? Esto se sugerirle 75 minutos semanales y aumentar gradualmente a 150 minutos semanales. Lo que hoy también se recomienda es al menos 2 veces a la semana realizar ejercicios isométricos de fortalecimiento muscular de los grupos musculares más importantes. Un ejercicio de moderada o alta intensidad. Hace muchos años a los pacientes que eran hipertensos se les decía que no podían hacer pesas porque eso podía elevar bruscamente la presión arterial. Hoy se ha demostrado que es beneficioso para los pacientes hipertensos, incluso no solo para fortalecer la masa ósea y la masa muscular, sino para reducir la presión arterial. Y ha demostrado esto un 5-8% de reducción de la presión arterial. Estas son todas las intervenciones que nosotros podemos indicar: la actividad física aeróbica, los ejercicios de resistencia, los isométricos, y cómo bajan la presión arterial en pacientes hipertensos, pero también bajan la presión arterial en pacientes normotensos y por lo tanto previenen el desarrollo de la presión arterial. No solo que nos permiten controlar la presión arterial en los pacientes hipertensos, sino que nos permiten evitar el desarrollo de hipertensión arterial. La Creo que es dieta la DASH. guía de hipertensión americana. ¿Cómo? ¿Esto de la guía americana? Sí, creo que sí. Ahora salió una guía, esto de la guía americana. Después yo les paso todo el material, que hay también una guía de actividad física. Esto creo que también es de la guía de actividad física para pacientes hipertensos. Y ahora salió una guía europea nueva de hipertensión, que es lo que les saco más que nada, es la parte del tratamiento de los añosos. Pero estas están Ah, perfecto. en la europea, después en la americana. Después se las paso. Porque incluso en esta guía que me pareció interesante sobre la actividad física en los pacientes hipertensos, esta guía indica o sea, recomienda, da las recomendaciones de cómo indicarlas. Son
son lindas. Obviamente uno se motiva más cuando tiene pacientes para indicarle, ¿no? Por eso a mí me gustaría que ustedes pudieran aplicar esto, porque si uno no lo aplica, no le encuentra el sentido y se lo olvidan y lo van a tener que ir a buscar cuando hagan consultorio y posiblemente esté todo actualizado. Pero bueno, de alguna manera tendríamos que tratar de que ustedes apliquen todas estas cosas, con sus pacientes o con sus familiares o ustedes mismos. Fíjense cómo la reducción del peso genera una reducción de la presión arterial, las dietas reducidas en sodio, el incremento en el consumo de potasio también se recomienda, y el consumo moderado de alcohol para reducir los valores de presión arterial. ¿Y cuándo vamos a iniciar tratamiento farmacológico? Esto, para introducirnos en el tratamiento farmacológico, tenemos que recordar el concepto de riesgo cardiovascular, porque va a depender de eso. Recordemos entonces quienes eran muy alto riesgo, son aquellos que ya tienen un evento cardiovascular, renal o cerebrovascular establecido, que por supuesto ya van a tener indicación de iniciar el tratamiento farmacológico independientemente de sus valores de presión arterial. Los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular son pacientes diabéticos, son los pacientes que tienen daño orgánico por hipertensión o que tienen valores extremos de un único factor de riesgo. Por ejemplo, un paciente hipertenso que tiene un colesterol total mayor a 300, o un paciente que tiene hipertensión con valores muy elevados. Ya al tener este valor extremo, y no consideramos que hay un fenómeno presol como causa de este incremento en la presión arterial, ya es un alto riesgo, también vamos a iniciar tratamiento farmacológico junto con las intervenciones del estilo de vida. No vamos a esperar este periodo de tiempo que podríamos esperar en los otros pacientes. Recordemos que también podemos utilizar entonces estas tablas donde tenemos en cuenta los factores de riesgos adicionales que tenga el paciente y los valores de presión arterial para saber en qué lugar estamos parados. ¿Y cuando iniciamos entonces? En pacientes con presión normal alta, es decir, pacientes que todavía no reúnen criterios de hipertensión, vamos a considerar el tratamiento farmacológico en pacientes que tienen enfermedad coronaria, básicamente. Va a ser un paciente que tuvo un infarto, por ejemplo, ¿y cuál va a ser el fármaco que va a tener? Va a tener un beta bloqueante, posiblemente por su infarto. Entonces ya ese va a ser parte del fármaco que va a tratar la hipertensión en este paciente, tratando de llevar los valores más bajos. En general, entonces, en el muy alto riesgo cardiovascular, pero enfermedad coronaria. Si no, el tratamiento farmacológico se inicia a partir del grado 1 en pacientes que tienen muy alto o alto riesgo cardiovascular, todos los eventos, o el paciente diabético, o el paciente que tiene daño orgánico por hipertensión, por ejemplo, un paciente que ya le demostramos en el electro hipertrofia ventricular izquierda, y tiene un grado 1, ya es indicación de tratamiento farmacológico. Solo con las intervenciones del estilo de vida no vamos a lograr una reducción sustancial que lleve a la reducción de la hipertrofia, mientras que con fármacos ha habido estudios que han demostrado una reducción incluso de la hipertrofia. Pero entonces ya con daño orgánico por hipertensión, diabetes o ya un evento cardiovascular, cerebrovascular o renal, de inmediato, aún en grado 1. Y si no, en aquellos pacientes en los cuales no tienen este alto riesgo cardiovascular, iniciamos intervenciones en el estilo de vida y después de 3 a 6 meses de intervenciones en el estilo de vida, no logramos el efecto deseado, que es lograr las cifras objetivos. Entonces ahí, después de 3 a 6 meses, o a veces también es en el paciente que ya sabes que no vas a lograr las intervenciones del estilo de vida, porque también se da esa situación, que vos sabés que hay pacientes que no lo van a lograr, que no se van a poner las pilas con la dieta, y bueno, lo tenés que medicar. Pero lo ideal sería que si uno tiene el tiempo para concientizarlo en lo importante que son las intervenciones del estilo de vida y los efectos deseables en reducir la presión arterial, estamos evitando dar un fármaco que por un lado es costoso, porque hoy casi todos son costosos, y por otro lado tiene sus efectos adversos. Y obviamente vamos a empezar de forma inmediata, ya si nosotros tenemos un paciente con valores de 160 a 100. Estos, recuerden que es una vez que uno ya confirmó que es un verdadero paciente hipertenso en este nivel. Le tomó la presión una vez, lo citó a los 15, 20 días, o le tomó la presión una vez, le pidió un monitoreo ambulatorio y confirmó que tiene estos valores de presión arterial, ¿sí? Y de esta manera ya tenemos que iniciar tratamiento farmacológico para tratar de controlar la presión arterial en los primeros 3 meses de tratamiento, o sea, escalando mensualmente.
Hubo mucha, si ustedes se ponen a ver la historia de todas las guías de hipertensión con los años, ha habido idas y vueltas en cuanto a eh, los valores de presión arterial a partir de los cuales debemos empezar tratamiento farmacológico en los pacientes añosos. Y hay un montón de estudios que ahora son bastante más agresivos y que han demostrado seguridad del tratamiento, pero son congruentes en establecer que en mayores de 80 años, que hasta los 80 años no estaban bajo ningún tratamiento farmacológico, vamos a iniciar tratamiento farmacológico con valores mayores a 160 de sistólica, ¿sí? Si tenemos un paciente que llega a los 80 años y ya está bajo tratamiento farmacológico, no es que nosotros le vamos a bajar los antihipertensivos para que se mantengan 150, no. Si el paciente estaba virgen de tratamiento, consideramos iniciar tratamiento farmacológico con valores mayores a 160. Y si no, y si ya está bajo tratamiento y tiene buena tolerancia, le vamos a mantener la medicación y vamos a ver hasta qué valor va a ser el objetivo de bajárselo. ¿Y cuáles son los objetivos terapéuticos? En todos, como primer medida, es bajar la presión arterial a menos de 140/90. Y después ha habido, bueno, esto también ha habido muchas idas y vueltas en las distintas guías, ¿a qué valores tenemos que llevarlo? El objetivo terapéutico primario es la normotensión, es decir, menos de 140/90. Pero se puede establecer una diferencia en por ejemplo, que es, fíjense, revista española de 2022, pero ya después puede haber algunas diferencias, establece que hasta los 69 años, acá, depende, ¿no? Si hay alguna comorbilidad asociada, si el paciente toleró bien el tratamiento, una vez que bajamos por debajo de 140/90, podemos ser más exigentes y tratar de llevarlos entre 120 y 130, en general no debajo de 120. Recuerden que cuando hablamos la otra semana sobre el punto de corte para definir hipertensión, dijimos que es un balance entre los riesgos del tratamiento y los beneficios, ¿no? Una cosa es una persona que tiene 110 milímetros de mercurio de sistólica y no está bajo tratamiento. Esa va a tener menor riesgo cardiovascular sin duda. Otra cosa es que yo trate de llevarle a 110 milímetros de mercurio de la sistólica y lo estoy exponiendo a riesgos asociados al uso de fármacos. Entonces, yo no voy a tratar de llevarlo a 110, ¿sí? Lo voy a tratar de mantener entre 120 y 130 a la mayoría de los pacientes. A los hipertensos con diabetes, hipertensos con enfermedad coronaria, antecedentes de ACV. Incluso en el enfermo renal, ser menos exigente, ¿sí? Si tolera una presión arterial sistólica inferior, podría ser aceptable, pero en general trato de no llevarlo a menos de eso, ¿sí? Ahora vamos a ver, esto lo dejamos acá colgadito, porque vamos a ver lo que sugiere la guía actual, que toma a los pacientes mayores de 80 con un valor, y los menores de 80 en general quedan como los más jóvenes. Por eso esta diferenciación acá de más de 70 la dejamos al margen. Lo que sí hay que tratar de mantener una presión arterial menor a 80 diastólica. Idealmente que no baje a menos de 70. ¿Por qué? Porque acuérdense que en diástole es donde se produce la perfusión miocárdica. Entonces, si nosotros le bajamos excesivamente la diastólica, corremos riesgo de generar isquemia cardíaca. Entonces, por eso este balance que tenemos que tener muy cuidadoso. Estas son las recomendaciones actuales que publica la guía europea, que toma a los pacientes entre 65 y 79. Ellos establecen dos valores de corte para los pacientes de más edad. O sea, de cuándo el paciente debería considerarse más lábil. Dicen que a partir de los 65 años es porque la enfermedad vascular es como que empieza a manifestarse, como que el paciente empieza a notarse que es más grande, ¿no? A partir de los 65. Y después que a partir de los 80 es cuando hay además un montón de comorbilidades. Entonces por eso establecen estos dos valores, el más de 65 y el más de 80. Pero fíjense que entre los 65 y los 79, los valores de corte y los valores objetivos son los mismos que dijimos. Empezamos con tratamiento tratando de llevar a menos de 140/90, y ese va a ser nuestro objetivo terapéutico primario, y tratamos de llevar entre 130 y 180,
la presión arterial. Nosotros dijimos anteriormente entre 120 y 130 idealmente, pero entre los 65 y los 79, entre 130 y 180. Pero bueno, después te dicen que si el paciente lo tolera, podés llevarlo menos de 130, entre 130 y 120, pero tratando de nunca llevarlo menos de 120, ¿sí? Y fíjense que en los pacientes mayores a 80, empezamos tratamiento cuando tiene más de 160 y nuestros objetivos terapéuticos son llevarlo entre 140 y 159, ¿sí? Y tratando después de llevarlo entre 140 y 150. Yo después hacer algo para que les analicen. No ha cambiado demasiado, pienso que es importante tener el concepto de que en todos los pacientes lo ideal es llevarlo a menos de 140, 80, 140, 90, nunca la diastólica menos de 70, idealmente manteniéndonos por encima de 120. ¿Y cómo vamos a reducir la presión arterial? ¿Con qué fármacos vamos a reducir la presión arterial? Ustedes saben que tenemos estas 5 familias de fármacos que son los que se deben considerar de primera línea para iniciar tratamiento antihipertensivo. Estas 5 familias son las que han demostrado en forma comparable reducción de la presión arterial y reducción de los eventos cardiovasculares relacionados con esto. Reducción de la ACV, de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad coronaria y de la muerte. Y por eso son importantes. De todos estos, los beta bloqueantes son los que tienen, a partir de los 60 años, un balance más estrecho entre los beneficios y los riesgos. Es decir, no serían los mejores. Hay más riesgos que beneficio. Podrían no reducir tanto ACV, tienen mayor tasa de abandono por eventos adversos y formarían parte de la primera línea de tratamiento, pero en situaciones puntuales. Entonces, si bien los 5 siguen siendo los fármacos, las 5 familias de primera línea para el tratamiento, la aclaración está en todas las guías que los beta bloqueantes no deberíamos utilizar como primera línea. Es decir, yo, si tengo un paciente hipertenso, no voy a elegir un beta bloqueante como primera línea, a menos que tenga alguna situación. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad coronaria, como habíamos visto antes, un paciente que tiene, aparte de hipertensión, cefalea, o aparte de hipertensión, hipertiroidismo, ¿sí? O un estado hiperadrenérgico, o temblor esencial, no debería ser la primera línea de tratamiento. Vamos a repasarlos un poquito a todos, acá se viene un poco denso, después lo vamos a pasar más rápido porque ustedes seguramente saben el mecanismo de acción de cada una de estas familias, pero a veces no está de más repasar cómo ejercen la acción, por ejemplo, los IECA o los bloqueadores de los receptores AT1 de la angiotensina, ¿no? Los IECA, al inhibir la enzima de conversión de la angiotensina, evita entonces todos los efectos que va a generar la angiotensina 2 sobre los receptores AT1. Y los inhibidores los bloqueadores de los receptores AT1, los ARA2, bloquean entonces todos los efectos de la angiotensina 2 sobre estos receptores, y por lo tanto bloquean el efecto vasoconstrictor, de secretor de aldosterona, de retención de sodio y agua, de inflamación, de estrés oxidativo y de fibrosis, quedando un poco liberado los efectos sobre los receptores AT2, la vasodilatación, la reducción de fibrosis, la reducción de la inflamación y el menor crecimiento celular, y por eso los efectos beneficiosos, ¿sí? Entonces, los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina tienen un efecto doble. Por un lado, esto de disminuir la acción de la angiotensina 2 sobre el sistema cardiovascular, todos esos efectos que dijimos recién. Y por otro lado, potencia los efectos de las bradiquininas sobre el lecho vascular. Estos son los fármacos que ustedes conocen, la dosis baja, las dosis medias y las dosis altas. Sepan que, excepto el enalapril, que debe administrarse 2 veces al día, estos de nueva generación son de administración una sola vez al día. Ya vamos a ver más adelante cómo idealmente el fármaco para tratamiento de la hipertensión tiene que ser un fármaco que se administre una sola vez al día, e idealmente un fármaco que pueda venir combinado con otros fármacos, ¿sí? Pero por ejemplo, nosotros en el hospital, por ahí tenemos acceso a un enalapril y no tenemos acceso directamente a ninguno de todos estos. Y son de alto costo cuando no son de administración hospitalaria. Sabemos todos los efectos adversos de estos fármacos: la tos, que tiene una incidencia de hasta un 20%, generalmente es leve, pero puede llevar a suspensión del fármaco; la insuficiencia renal aguda,
cuando hay estenosis bilateral de la arteria renal o unilateral en riñón único, y por lo tanto va a ser esto una contraindicación relativa. La hiperpotasemia, el angioedema, que tener en cuenta que el angioedema, cuando se presenta por un IECA, es contraindicación absoluta, pero también está contraindicado hacer un ARA2, ¿sí? Si nosotros podemos reemplazar el IECA por un ARA2 si el paciente tiene tos, pero no darle un ARA2 por un IECA si hizo angioedema porque hay un riesgo. El uso durante el embarazo está contraindicado, se ha demostrado que es teratogénico y por lo tanto se recomienda no usar en mujeres en edad fértil, porque muchas veces pasa que una paciente en edad fértil está tomando un IECA y un ARA2 y viene ya después embarazada y nos cuenta después. Entonces, para evitar que la paciente esté consumiendo un IECA o un ARA2 durante el embarazo, se recomienda no darle a la mujer en edad fértil, no ser el fármaco que idealmente vamos a usar. Los antagonistas del receptor AT1 bloquean, como dijimos antes, específicamente el receptor AT1 donde actúa la angiotensina, y hay diferentes fármacos que tienen diferente potencia, el candesartán, ibersartán, losartán, olmesartán, yo no sé si ustedes están familiarizados con más o con otro, este parece ser el más potente, el valsartán es muy bueno, yo estoy más familiarizado de todos estos con el valsartán. El losartán lo que tiene es que si bien en las guías sugiere administrarlo una vez al día, ustedes saben muy bien que no tiene una vida media tan prolongada, entonces idealmente el losartán deberíamos fraccionarlo. El resto de los inhibidores de las AT1 sí se pueden administrar una sola vez al día, y por eso yo prefiero siempre un valsartán. Y como en todo, como esto es muy artesanal, uno se tiene que familiarizar con un grupo de fármacos y después indicar eso, porque uno después no va a estar indicándole a uno un candesartán, a uno un losa, a otro un tel, un valsartán. Uno se familiariza con uno y después se indica a ese dentro de la familia. Los antagonistas cálcicos casi tienen los mismos efectos adversos que los IECA, excepto la tos, ¿sí? Pero el resto tienen los mismos efectos adversos y las mismas contraindicaciones. Los antagonistas cálcicos son tres tipos. Yo sé que esto es muy básico para usted, pero está bueno recordarlo. Los que van a ser los que forman parte de la primera línea de tratamiento para la hipertensión son los derivados dihidropiridínicos, ¿sí? Son los que se llaman también tipo 1 o vasculotrópicos, que actúan sobre el lecho arterial periférico, especialmente en la circulación coronaria, y por lo tanto disminuyen la poscarga, aumentan el flujo coronario, disminuyen las resistencias pulmonares y por eso son beneficiosos en la hipertensión, en la enfermedad coronaria, en la enfermedad de Raynaud, en la hipertensión pulmonar. Entonces, si yo tengo que elegir un fármaco en un paciente que tiene hipertensión, pero que además tiene alguna de estas situaciones, por supuesto voy a elegir uno de estos fármacos dihidropiridínicos. Fíjense que uno tiene siempre el concepto que en la enfermedad coronaria administra los musculotrópicos como el diltiazem, por ejemplo, pero que en el tratamiento de los pacientes coronarios, estos, los que generan vasodilatación, son fármacos de primera línea porque tienen un efecto vasodilatador del lecho coronario. Entonces tengamos en cuenta que también se indican en la enfermedad coronaria estos, los vasculotrópicos, ¿sí? Me voy de tema, porque es un tema de otra cosa, de la angina de pecho, pero una amlodipina sirve para el tratamiento de la angina de pecho, ¿sí? Tanto como nosotros pensaríamos que sirve el diltiazem. El diltiazem por un efecto cronotrópico negativo, pero la amlodipina por un efecto vasodilatador coronario, y una veces no tiene ese concepto. Pero bueno, para el tratamiento de la hipertensión, los fármacos van a ser los dihidropiridínicos, amlodipina, nifedipina, ¿sí? De todos estos, no sé ustedes con cuál están más familiarizados, yo con la amlodipina. La nifedipina es un fármaco más antiguo, que incluso no sé si nos ha ido del mercado, es un fármaco muy bueno, un vasodilatador bastante importante, potente, que incluso durante una época había formas de liberación rápida que sí se sacaron del mercado porque generaban hipotensiones tan bruscas que generaban efectos adversos importantes. Las formas de liberación prolongada son las que forman parte de la primera línea de tratamiento. Entonces, actúan selectivamente sobre los canales lentos de calcio, deprimen la fase 2 del potencial de membrana de la célula muscular y por eso producen vasodilatación coronaria y sistémica, con aumento del flujo coronario y reducción de la presión arterial. De todos ellos, cada uno se familiariza con el que quiere, ¿no?
La amlodipina es un fármaco de primera línea, dosis bajas, dosis media y dosis altas. Conozcan los efectos adversos. Por este efecto vasodilatador podemos tener la cefalea, el sofoco, puede haber algo de mareos, de vértigo, de náuseas, de palpitaciones. Por relajación del músculo intestinal puede haber reflujo gastroesofágico, náuseas y vómitos. Y un efecto adverso que es bastante frecuente, que lleva a la suspensión del fármaco, son los edemas. Son además que solo desaparecen con la suspensión del fármaco. Los pacientes vienen consultando porque se le hincharon las piernas, los tobillos, y por más que ustedes le den una dosis de diurético, no se le va, ¿sí? Poco frecuentes, el aumento de la frecuencia urinaria, nicturia y la hipertrofia gingival. Después, fármacos que forman parte de la primera línea de tratamiento son los diuréticos, pero los que forman parte de la primera línea de tratamiento son los tiazídicos o similares. Pero en algunas situaciones vamos a necesitar administrar diuréticos tipo de asa o ahorradores de potasio. Ustedes saben que los diuréticos actúan en diferentes niveles del aparato yuxtaglomerular, y tenemos entonces los diuréticos tiazídicos, que son los que forman parte de la primera línea de tratamiento, dijimos los tiazídicos. Los tiazídicos actúan en la porción inicial del túbulo contorneado distal, bloqueando el cotransportador sodio y cloro, ¿sí? La hidroclorotiazida, la indapamida, la clortalidona, dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Lo que se recomienda son dosis bajas, porque cuando usamos dosis medias, pero sobre todo dosis altas, tenemos los efectos adversos, que son frecuentes y se ven. Entonces, sepamos que no lo podemos administrar si el clearance de creatinina es menor al 30, a menos que lo asociemos a un diurético de tipo furosemida, pero no va a ser parte del tratamiento de la hipertensión arterial, sino por ahí puede ser un paciente insuficiente cardíaco, en el que le tenemos que dar, por algún tipo de bloqueo tubular que queramos hacer, una hidroclorotiazida. Solo se la podemos dar con un clearance menor al 30 si lo tenemos con furosemida, ¿sí? Si no, no. Es un fármaco que tiene alta eficacia en pacientes de edad avanzada, en pacientes negros afroamericanos, que potencia el efecto hipotensivo de otros fármacos antihipertensivos, pero que dosis altas tiene efectos adversos frecuentes. Hipopotasemia, hiponatremia, hipopagnesemia, aumento del ácido úrico, fenómenos de gota, hipercalcemia, dislipemia e intolerancia a la glucosa. Dosis altas, ¿sí? ¿Qué pasó con los diuréticos? Los diuréticos fueron probados en un estudio que ustedes creo que habían nacido posiblemente, el OLHAT, un estudio muy paradigmático, del año 2002, que hicieron en Estados Unidos, que tengan en cuenta que Estados Unidos siempre observan mucho los costos de todos los tratamientos. Entonces, a igual costo, a menor costo, un fármaco que es igual de eficaz es primera indicación. Entonces, ellos compararon distintos fármacos antihipertensivos en pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular. Y vieron que todos, clortalidona, la amlodipina, el lisinopril, reducían la presión arterial de forma comparable, reducían eventos cardiovasculares en forma comparable, y a partir de eso dijeron, no, si todos son iguales, indiquemos el más barato. Y a partir de ahí surgió, no sé si ustedes conocían que los Estados Unidos sacaba reportes, el séptimo reporte de hipertensión arterial, y era como la guía de hipertensión arterial americana, donde la primera línea de tratamiento siempre empezaba con un diurético. Por lo tanto, durante mucho tiempo, esa era la estrategia que había que seguir, empezar con un diurético. Después se vieron otras cosas, y las guías europeas y las que nosotros adherimos no se fijan tanto en eso, y te permiten arrancar con cualquiera de las otras familias, porque no se visualizan tanto el tema de costos, ¿sí? Y aparte porque sabemos que tienen distintos efectos adversos. Ahora, cuando nosotros no podamos usar un diurético tiazídico, tengamos en cuenta que para el tratamiento de la hipertensión, si necesitamos usar un diurético, podemos usar, por ejemplo, un diurético de asa, como furosemida o tarasemida. Lo que hay que tener en cuenta que ya se tiene que administrar, por ejemplo, furosemida al menos 2 veces al día para actuar como antihipertensivo, que va a ser fármaco de primera línea si nosotros tenemos que tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca o tiene un clearance menor al 30, que puede dar hipopotasemia también como los tiazídicos, y que la biodisponibilidad oral es muy impredecible. Va entre el 10 y el 100%, es decir, hay pacientes que absorben un 10 y hay pacientes que absorben el 100%. Por lo tanto, nunca van a ser fármacos de primera línea
a menos que esté este tema de la insuficiencia cardíaca o el clearance reducido de creatinina. Después los diuréticos ahorradores de potasio no se utilizan como monoterapia como fármacos antihipertensivos, pero sí cuando nosotros necesitamos dar un ahorrador de potasio en un paciente que utiliza o una tiazida o una furosemida. Y en esa situación sí se puede administrar, pero no para el tratamiento de la hipertensión por sí mismo, ¿sí? Otro fármaco ahorrador de potasio que sí se puede usar como antihipertensivo, pero que se suele reservar para los pacientes que ya están bajo el tratamiento completo con las otras drogas, son la espironolactona o las plerrenone, ¿sí? Que son bloqueadores de los receptores mineralocorticoides. Ninguno de estos fármacos, ni los ahorradores de potasio como la amiloride, ni estos, se pueden administrar si el clearance de creatinina es menor a 45 mililitros por minuto y tienen un potasio mayor a 4.5, ¿sí? Entonces, de los diuréticos tengan el concepto que como fármacos de primer línea van a ser las tiazidas, ¿sí? Los beta-bloqueantes dijimos que si bien forman parte de la primera línea de tratamiento, vamos a reservarlo a situaciones especiales. No se sabe bien por qué los beta-bloqueantes generan el efecto hipotensivo, ¿sí? Tienen distintos mecanismos, disminuyen la secreción de renina, disminuyen el calcio libre citosólico, incrementan la secreción de prostaglandinas, disminuyen el gasto cardíaco, tienen un efecto sobre el sistema nervioso central, aumentan la sensibilidad de los receptores, pero todo esto contribuiría a su efecto antihipertensivo. Sabemos que tenemos dos grupos, los que son beta 1 y beta 2, y los que son beta 1 selectivos, ¿sí? De los beta 1 y beta 2 tenemos aquellos sin actividad vasodilatadora, como el propanolol y el nadolol, y con acción vasodilatadora, el carvedilol y el labetalol, que sí ustedes emplean bastante para el tratamiento de la hipertensión. Entonces sepan que el labetalol es un fármaco que es beta 1 y beta 2, pero también tiene efecto vasodilatador por bloqueo alfa 1. De los beta 1 selectivos tenemos también sin acción vasodilatadora, atenolol, bisoprolol, y con acción vasodilatadora el nebivolol, que el mecanismo de acción vasodilatadora es por liberación de óxido nítrico. Entonces, si yo tengo que elegir un fármaco beta bloqueante que sea más potente que otro, por ahí elegiría uno que tenga efecto vasodilatador. Entonces, me puedo orientar a un nebivolol o me puedo orientar a un labetalol, ¿sí? Ahora, si yo uso el beta-bloqueante como parte integral de otra entidad que estoy tratando con el beta-bloqueante, bueno, depende de lo que estoy usando. Entonces tenemos las dosis, bajas, medias y altas. Siempre vamos a tratar de iniciar bajas dosis, ¿sí? Acá si bien el carvedilol figura como cada 12 horas, hay formas de liberación prolongada que permiten la administración de carvedilol también una sola vez al día. Estos son todos los efectos adversos que ustedes conocen muy bien que pueden generar los beta-bloqueantes, por lo cual no se consideran fármacos en general de primera línea. El aumento de los nuevos casos de diabetes, las hiperglicemias en tipo 2, la disminución de la respuesta a la hipoglicemia en tipo 1, el efecto broncoespasmo en pacientes asmáticos, no en pacientes que no son asmáticos, por su efecto cronotrópico negativo, el riesgo de bradicardia, bloqueo AB, por su efecto inotrópico negativo, el empeoramiento del ICC en un paciente que no está compensado, pero sabemos que va a ser fármaco de primera línea en el paciente con disfunción ventricular izquierda, así que forma parte del tratamiento. La suspensión brusca puede tener efecto rebote, la frialdad en extremidades puede generar enfermedades de Raynaud y demás. La fatigabilidad, la disfunción sexual. Con respecto a la disfunción sexual, hay algunos estudios que se han hecho y que han sido contradictorios, porque a veces está la mala fama que tiene el fármaco, y hay pacientes que solo por saber que están tomando metabloqueante vienen refiriendo que tienen disfunción sexual, y es solo el efecto, a veces efecto de solo saber que está tomando el fármaco beta-bloqueante, y no es tanto el efecto que realmente generaría en esta cuestión. Los agentes lipofílicos, o sea, que atraviesan la barrera hematoencefálica, pueden causar fatiga, cefaleas, alteraciones del sueño. Por ejemplo, sería un propanolol, que uno nunca va a estar indicando como primer línea, pero por ejemplo un paciente que lo toma por un hipertiroidismo podría formar parte de su tratamiento. Sabemos las contraindicaciones absolutas de los beta-bloqueantes, y bueno, y vamos a ver quiénes tendrían efectos más favorables: en los anginosos, los isquémicos entonces, los que tienen migrañas, los que tienen arritmias, en los que están bajo un tratamiento por insuficiencia cardíaca, los que tienen estados circulatorios hiperdinámicos,
los que tienen estados de ansiedad o cuando tienen esa hipertrofia septal asimétrica, o incluso esos pacientes añosos que tienen esos rodetitos septales o esas rodillas septales, esas hipertrofias del septum basal que generan cierto gradiente. Bueno, sabemos que darle un beta bloqueante puede reducir los gradientes a ese nivel y por ahí en esos pacientes sería un fármaco bastante atractivo. Y sepamos que fuera de estas 5 familias de fármacos que vimos recién, hay algunos otros fármacos que tienen efecto antihipertensivo que vamos a necesitar ante situaciones de tratamientos refractarios. Son 3 nomás, los repasamos un poquito, que son los alfa bloqueantes, que son los antagonistas alfa-1 selectivos, que bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos postsinápticos en arteriolas y venas. Y este es el mecanismo por el cual generan un descenso del retorno venoso y de la resistencia periférica. Es decir, no son selectivos de la circulación arterial, actúan también en el territorio venoso. Lo que tienen de bueno es que no provocan taquicardia refleja, porque a veces cuando tenemos esos efectos vasodilatadores, tenemos la taquicardia refleja que tenemos que compensar dando un beta bloqueante. La vasodilatación que generan en el lecho venoso parece afectar más el territorio visceral que al periférico, es decir, no generarían edema. Pueden dar la hipotensión postural de la primera dosis, por eso se recomienda administrarlo a la noche. Tenemos la doxazosina, la terazosina, que tiene un efecto que es más gradual y duración más prolongada, y por eso se pueden dar una vez al día, y la prazosina, que tiene una acción más rápida, pero también una duración más corta y que se tiene que administrar 2 o 3 veces al día, y por lo tanto no sería ideal para una indicación crónica, un paciente que esté 2 o 3 veces al día tomando una medicación, ¿sí? Pero bueno, en algún paciente, si uno tiene que indicar, indicaría de estos otros. Tienen efectos adversos como todos: el dolor de cabeza, la somnolencia, la fatiga, la hipotensión ortostática, la hipotensión de la primera dosis, y algunos usos más importantes son que al mejorar la hipertrofia prostática benigna, a veces los pacientes ya la vienen tomando y nos sirve como efecto terapéutico. Y mejora los niveles de lípidos y la resistencia a insulina. Es decir, que si tenemos un paciente que tiene un problema de lípidos, bueno, es un fármaco que no tiene un perfil metabólico adverso como tendrían, por ejemplo, los beta bloqueantes o como tendrían las tiazidas. Después tenemos los alfa agonistas centrales. Estos fármacos estimulan los receptores adrenérgicos alfa en el centro vasomotor. Como actúan a nivel central, son fármacos muy antiguos, pero como actúan a nivel central, no forman parte de la primera línea de tratamiento. Producen una reducción del flujo de salida simpático, disminuyen la resistencia vascular periférica, producen una disminución modesta del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. Tenemos la clonidina oral o en parches y la metildopa y la guanfacina, ¿sí? Fíjense que la administración al día, excepto la clonidina en parches, es 2 veces al día. Como vamos a ver, lo ideal siempre es dar un fármaco que se administre una sola vez al día, pero puede haber una situación de refractariedad o de una indicación apropiada, como por ejemplo una paciente embarazada, donde tengamos que darle este tipo de medicamentos. Los efectos adversos son sedación, sequedad de boca e impotencia. Bajar la dosis o cambiar a una prescripción transdérmica que da menos efectos adversos. Hipertensión de rebote grave, con la interrupción brusca de la dosis de clonidina. Anemia hemolítica y disfunción hepatocelular puede dar la metildopa, y reacciones cutáneas locales pueden dar las preparaciones transdérmicas. Se reservan para terapias combinadas en pacientes difíciles de tratar. Funcionan mejor junto a la restricción de sodio y o con diuréticos. Pueden usarse para producir bradicardia moderada o prevenir la taquicardia refleja cuando los beta-bloqueantes están contraindicados. Y la clonidina puede bloquear las manifestaciones de la abstinencia en la drogadicción. De hecho, son uno de los fármacos de primera elección para tratar los pacientes que vienen hipertensos asociados a cocaína. Y después, para finalizar, tenemos los vasodilatadores directos, que son fármacos que relajan directamente los vasos de resistencia, la hidralazina y el minoxidil. Su eficacia se ve atenuada por modificaciones en las respuestas reflejas de la vasodilatación, es decir, se producen por la vasodilatación taquicardias reflejas. Entonces ahí estamos en problemas. Entonces, actividad simpática mediada por barroreceptores pueden producir taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, todos efectos que no queremos. Pueden tener efectos adversos desagradables como el rubor, las cefaleas y las palpitaciones,
y generan una importante retención de líquidos. Y esto puede generar una reducción de la eficacia. Por estos fármacos va a haber que indicarlos junto con beta bloqueantes y con diuréticos, ¿sí? Para evitar esto, la retención de sodio y la taquicardia refleja. Yo, por ejemplo, nunca hemos tenido que indicar, no sé si ustedes han visto alguna vez pacientes medicados con hidralazina o minoxidil, pero en general no llegamos a necesitar este tipo de fármacos que son tan difíciles, ¿no? Porque le das un fármaco y aparte tenés que estar controlando los efectos adversos del fármaco. La hidralazina puede dar un síndrome similar al lupus y el minoxidil hirsutismo. Saben que es un fármaco que está indicado para los pacientes que tienen alopecia. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con todos estos fármacos que repasamos recién, los que forman parte de la primera línea y los que vamos a utilizar en casos de necesitar combinar nuestro tratamiento? Lo que se sugiere, por lo menos la guía europea, y después le voy a hacer alguna aclaración de una guía nacional de nuestro país, por supuesto, que sacó una recomendación más destinada a la atención primaria de la salud, y que le deja bastante estipulado cómo se tiene que iniciar el tratamiento, pero que está bueno que la veamos. Esta es la que más utilizamos todos, es la que tiene más coherencia. Vamos a iniciar en los pacientes que dijimos que necesitan iniciar tratamiento antihipertensivo con una combinación. Se sabe que 8 de cada 10 pacientes hipertensos van a requerir una combinación de fármacos antihipertensivos y que nosotros no lo vamos a lograr normotensar con un solo fármaco. Por lo que las sugerencias actuales es iniciar directamente con 2 fármacos combinados en un único comprimido, excepto que sea un paciente muy frágil, o sea, añoso frágil, o un paciente que está muy ahí cercano al límite de la normotensión, por ejemplo, un paciente que tenga valores entre 140 y 150, o sea, muy ahí, muy grado 1, o un frágil, si no, iniciamos directamente con 2. Y lo que se sugiere, como les decía, es combinarlos en un único comprimido. Eso ha demostrado mejorar la adherencia, por lo tanto, mejorar el control de la presión y evitar la inercia médica, que es no escalar como se tiene que escalar o evitar que se espere demasiado el logro de los objetivos terapéuticos. Entonces, evitar la inercia médica y lograr la adhesión al tratamiento. ¿Y cuáles van a ser las combinaciones posibles? Un YECA o un ARA2. Nunca vamos a combinar un YECA y un ARA2 para el tratamiento de la hipertensión. Ustedes saben que esta combinación es una combinación posible para otras cosas. Por ejemplo, a veces los nefrólogos la utilizan para reducir la proteinuria, pero nosotros como antihipertensivos no combinamos un YECA o un ARA2. Vamos a dar un YECA o un ARA2 más un bloqueante cálcico o un diurético. Por ejemplo, había una guía, las NICE, cuando se iniciaba con un solo fármaco, lo hacíamos en base a la edad. En base a la edad, iniciábamos un YECA, con un YECA o con un anticálcico. En el joven iniciábamos con un YECA y en el más de 55 años iniciábamos con un anticálcico. Pero hoy, que se inicia directamente con 2 fármacos, a mí una combinación que me gusta es un ARA2 con un anticálcico. Por ejemplo, valsartán con amlodipina. Por estos efectos más adversos de los diuréticos o porque los pacientes a veces son reacios a tomar un diurético, no obstante uno le tiene que decir que la dosis baja que uno va a emplear para el tratamiento de hipertensión, que por ejemplo va a ser 12,5 de hidroclorotiazida, no va a tener los efectos adversos metabólicos y tampoco lo va a hacer orinar tanto, pero los pacientes dicen que orinan demasiado. Entonces a veces es como que difícil iniciar con la combinación con el diurético. Por eso una buena combinación es empezar con el YECA o el ARA2 más el anticálcico. Mucho cuidado, entonces dijimos, en pacientes, en mujeres en edad fértil. Ahora, si no logramos nuestra meta terapéutica, deberíamos escalar a 3 fármacos. Y ahí está, si yo en la primera combinación no utilicé el diurético, la uso en esta segunda combinación. O si en esta primera indicación no combiné con el anticálcico, lo uso ahora. Entonces termino combinando un YECA o ARA2 más el anticálcico más el diurético. Y estos 3 fármacos van a estar incluidos en un mismo fármaco también. Hay combinaciones a dosis fijas de 3 fármacos. Ahora, ya si necesitamos escalar el paso 3, que es
el paciente que yo no logré la normotensión, que tengo que ver qué hago. O si le añado espironolactona, o si uso otro diurético, o ahora uso un bloqueador alfa o un bloqueador beta, ya esto no lo voy a poder tener en un único fármaco porque no hay comprimidos que combinen alguno de todos estos asociado a los otros, ¿entiende? Entonces, acá sí ya vamos a tener que darle terapia doble. Y deberíamos considerar derivar a un especialista en hipertensión arterial, así te dicen las guías. Acá abajo, lo que decíamos antes, los bloqueadores beta, lo debemos considerar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con angina, tras un infarto, fibrilación auricular, es decir, como control de la frecuencia cardíaca, o en mujeres jóvenes embarazadas o que pretendan gestar, por ejemplo, podría ser un fármaco si no queremos utilizar el IECA, pero yo preferiría empezar con un anticálcico y un diurético, a menos que sea una mujer embarazada media hiperdinámica. Bien. Fíjense que vienen las distintas marcas más comunes. Yo no tengo ningún conflicto de intereses. Como yo no me dedico casi nada, a mí los visitadores no me pasan ni café, así que esto es simplemente para que ustedes sepan que vienen todas las combinaciones con distintas dosis. El valsartán con la hidroproteacida, la amlodipina con el valsartán, la amlodipina con el losartán, la amlodipina con benacepril, si uno se acostumbra a usar este pril, la amlodipina con valsartán con hidroproteacida, es decir, tienen todas las combinaciones. De esta marca, de los de Wemmers, de los de, no sé si sigue viniendo estos de Novartis, pero tienen todas las combinaciones posibles. Ahora sí, hasta 3. No si tenemos que agregar algún otro. Esto es lo que yo les decía respecto a la guía nacional, donde ellos sugieren en el primer nivel de atención, es decir, cuando uno evalúa un paciente en un dispensario, supongo, a mí lo que no me gusta es que te digan con cuál, ¿no? Directamente, pero ellos sugieren, en parte porque la Argentina forma parte del HARTS, que es un protocolo de la OPS, que son esos protocolos que se plantean objetivos, bajar la mortalidad en tantos años, y le ponen siglas, dicen todas las cosas que van a lograr, ¿no? Hacer un protocolo que le provea al paciente la medicación, la evaluación del riesgo, que la medicación esté basada en la evidencia y demás. Bueno, y en base a eso ellos sugieren, y quizás es porque ellos proveen de estos fármacos, utilizan amlodipina y utilizan el losartán. Entonces, pero está bueno para los que son médicos de atención primaria que tengan una guía que no les permite mucho salirse la guía. Al paciente con hipertensión lo medican con amlodipina 5 miligramos en una sola toma. A mí no me parece bien porque depende, tendrá más de 140-90, pero a lo mejor tiene mucho más que 140-90, para empezar solo con 5 miligramos de amlodipina. Por eso no me gustan las cosas tan rígidas así. Uno tiene que evaluar el caso individual. Ellos sugieren que el paciente con más de 140-90 inicie con 5 miligramos de amlodipina. Que al mes sea evaluado, si sigue hipertenso, asocian losartán 50. Que al mes lo vuelve a evaluar, aumentan la dosis de losartán, al mes lo vuelven a evaluar, llegan a la máxima dosis, la amlodipina y el losartán, al mes la agregan el diurético. Es decir, en 4 meses llegan a tener la combinación completa y si después no logran llegar al objetivo terapéutico, ya deben derivar a un segundo nivel, porque ya es casi considerar que el paciente tiene una hipertensión refractaria, ¿no? O resistente. ¿Cómo debemos seguir un paciente hipertenso? Iniciado el tratamiento, debemos evaluar al paciente al menos una vez en los primeros 2 meses. Está bien esto de escalar una vez al mes, si uno estaba lejos del objetivo terapéutico, uno citarlo al mes y ver si logramos el objetivo terapéutico, y si no lo logramos, citarlo al mes. Eso me parece una buena estrategia. Y la frecuencia, pero después se va a determinar de acuerdo al caso individual. No hay nada que esté rígido, escrito, cada cuánto tenemos que evaluar. Eso va a depender de la severidad de la hipertensión, de la urgencia de lograr la normotensión, de las comorbilidades que tenga el paciente. No va a ser lo mismo un paciente que ha tenido una CB que un paciente que no tiene ninguna comorbilidad. Sepamos que el tratamiento combinado en una sola píldora deberá reducir la presión arterial en 1 a 2 semanas y va a continuar disminuyendo en los próximos 2 meses. Hay que tener paciencia también. Una vez que se alcancen los objetivos, se puede volver a evaluar a los 3 o 6 meses, y en cualquier caso es recomendable evaluar
los factores de riesgo y el daño orgánico por hipertensión asintomático cada 2 años. Eso es lo que dicen algunas guías. ¿Qué es la hipertensión resistente? Cuando no se logra una presión arterial menor a 140/90, a pesar del cumplimiento en las intervenciones en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico óptimo. Si el paciente no cumple la dieta, si come con sal o si se pasa algunas dosis de fármacos, no es una hipertensión resistente, ¿sí? Tenemos que llevar a la máxima dosis tolerada con al menos 3 antihipertensivos, uno de los cuales es un diurético. Y ahí consideramos que la hipertensión es resistente. El control inadecuado requiere que nosotros confirmemos esto con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. No alcanza con que nosotros en el consultorio le tomemos que tiene elevada la presión arterial, puede ser una hipertensión de guardapolvo blanco. Entonces, ahí sí le hacemos un mapa. Debemos descartar hipertensión pseudoresistente, hipertensión secundaria, y el tratamiento, o sea, pensar si hay una cuestión secundaria, y hay que reforzar las intervenciones en el estilo de vida, fijarse si el paciente está haciendo la dieta, si bajó de peso, si hace actividad física, y debemos adicionar espironolactona como cuarto fármaco, es lo que más se recomienda, pero si no podemos hacer esto, tenemos que evaluar entonces otra situación. Reemplazar la aspirina por esplerenona o por amiloride, o aumentar la dosis de diuréticos diacídicos o de ASA, o agregar un beta bloqueante si no estaba tomando, o doxazosina como cuarto fármaco. Descartar que hicimos hipertensión pseudoresistente. La adherencia parcial se ha demostrado que hay en 13 al 46% de los pacientes, o sea, pseudoresistente sería que el paciente no es que es resistente, es que no está haciendo bien el tratamiento, ¿se entiende? Y la falta total de adherencia se ha demostrado en el 2 al 35% de los pacientes, entonces, que no logran las metas terapéuticas. Bueno, y ahí terminé, pensé que iba a tardar más. Fui muy rápido, me parece. Muy bueno. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Yo no, Cari. Tenía dudas, pero las fui sacándome a medida que pasaban las diapos. Sí, eso para mí fue una novedad también que me la fueron diciendo los pacientes mismos. Vieron que uno no se actualiza en todo siempre, pero los pacientes te vienen muchas veces muy informados. Y entonces vieron que, bueno, ahí en el sanatorio se ven también muchos pacientes con mucho entrenamiento, y ellos venían diciendo lo favorable que eran todos esos entrenamientos de fuerza. Y yo no les creía hasta que, bueno, lo vas y lo ves, y las guías ya lo dicen. Y se le da mucha importancia a eso. De hecho, cada vez también se le da más importancia a esos ejercicios sobre los ejercicios aeróbicos, ¿no? Por todos los efectos por ahí más desfavorables que tienen en el impacto de las articulaciones, y a veces en el hacer perder un poco de masa magra. Entonces se le da mucha importancia a los ejercicios de fuerza. Eso está bueno. Y antes, en mi época era como que hacer pesas al paciente era como un error, y hoy se ve que hay que hacerlo. Después les paso esas guías que están buenas, y todo lo que es intervención de esta idea está bueno. Hoy los pacientes vienen muy motivados en cuanto a todo eso, que si uno no le da importancia, queda hasta mal uno con ellos, cuando ellos les plantean ciertas cosas. Como muchas veces plantean un montón de suplementos, que bueno, que uno tiene que por ahí terminar yendo a leer porque los traen ellos. Y a veces sirven. No hice el fármaco. Y después con respecto al fármaco, para el control de la presión, recordar también, cada vez que nosotros vamos a reevaluar, tener las mismas precauciones que hablamos la otra semana, de cómo tomar la presión en esa situación, antes de considerar que está elevada. A veces uno no debería tomarla al principio de la consulta, sino cuando está por terminar la consulta. Cuando el paciente ya se relajó, estuvo hablando con nosotros, ahí tomarla. Porque es muy variable, es muy variable. Pero bueno, ojalá que puedan hacer consultorio porque les va a servir al futuro de ustedes. Y
Y es lindo cuando tienen tiempo de hacerlo. Lamentablemente, bueno, por la forma que se